Muy buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana. Agradecemos a Dios esta oportunidad que Él nos da de podernos reunir y tener comunión a través de la distancia. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos, y por disponerse a estar con nosotros conectados. Ahora quisiera que escucháramos con atención un preludio que está en do menor por Johann Sebastian Bach y es ejecutado por el director Christian Gomer. Escuchemos con atención, tengamos la actitud adecuada, reverente, y como antes lo hacíamos cuando estábamos aquí presencialmente, estábamos con todos nuestros pensamientos, nuestro ser, para alabar y bendecir a nuestro Señor, ya desayunados, listos para escuchar lo que Dios tiene este día para nosotros. Bueno, espero que haya disfrutado este preludio, y ahora dispongamos nuestro corazón para hacer una oración a nuestro Señor con nuestra hermanita Sofía.
Oremos. Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar reunidos nuevamente en tu nombre, un nuevo domingo para adorarte y escuchar de tu palabra. Te agradecemos por la vida de cada uno de mis hermanos a la distancia y por mis hermanos aquí presentes. Te pedimos que los bendigas conforme a las necesidades que cada uno tiene y te agradecemos porque eres misericordioso y porque nos muestras tu amor de muchas maneras y en todo momento. Gracias, Señor, por tu fidelidad y porque nos perdonas inmerecidamente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora quisiera pedirle a nuestro hermano Osvaldo, él tiene una porción de la escritura que nos va a compartir esta mañana y yo le invito para que él pase al frente, por favor. Hola, buenos días. Les voy a leer el Salmos 37. Tiene por título Triunfo del bueno, fracaso del malvado. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues son como la hierba que al cortarla pronto se seca. Tú debes confiar en Dios, dedícate a hacer el bien, establécete en la tierra y mantente fiel a Dios. Entrégale a Dios tu amor, y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él, y Él actuará en tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. Calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. No des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Los malvados serán destruidos, pero los que esperen en Dios recibirán la tierra prometida. Dentro de poco no habrá malvados. Podrás buscar y rebuscar, pero no encontrarás uno solo. En cambio, la gente humilde recibirá la tierra prometida y disfrutará de mucha paz. Los malvados en su enojo miran con rabia a los buenos y buscan hacerles mal. Pero Dios se burla de ellos, pues sabe que pronto serán destruidos. Los malvados sacan la espada y preparan sus arcos y flechas para matar a la gente pobre, a los que viven honradamente. Pero sus arcos y flechas quedarán hechos pedazos y será su propia espada las que les parta el corazón. Más vale un pobre honrado que muchos ricos malvados. Dios pondrá fin al poder de los malvados, pero apoyará a los que son honrados. Muchas gracias, hermano Osvaldo. Bueno, pues ahora quisiera que pasara nuestro hermano Samuel. Él tiene un ejemplar de la palabra de Dios que nos quiere presentar este día. Adelante. Buenos días, hermanos. Esta es una Torá con Haftorá. Se encuentra en el idioma hebreo e inglés. El hebreo se localiza en la parte izquierda y el inglés en la derecha. Esta es la segunda edición traducida por Joseph Hertz. Dentro de dicho libro podemos dar con la Haftorá, que son las lecturas de los profetas, y la Parashot, que son las secciones de la Torá que se leen cada día. Finalmente, en la parte de abajo podemos ver las notas de David Levy e Isaac Delgado, que son de hace 140 años. Sin embargo, dichas notas son de tendencia literalista. Y ya. Muchas gracias, Sam. Bueno, pues quiero que ahora nos dispongamos a entonar
hermoso himno que lleva por título Viste tú. Este es interpretado por el coro, Henry Schutz. Y quiero hablarles un poquito de él. Este es un canto espiritual negro. Los ingleses trajeron muchos esclavos a lo que hoy es Estados Unidos. Y estos esclavos se hicieron cristianos, se convirtieron al cristianismo y estando en ese lugar, y al no poder ellos asistir a una iglesia junto con los blancos, ellos se reunían quizá al final de su jornada en grupos, quizá en un fuego, y ellos crearon su propia música. Entonces, este himno es un ejemplo de lo que ellos crearon, de su propia música. En estas letras, en esta letra que vamos ahorita a escuchar, pues hay algunas preguntas. ¿Viste tú cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Viste tú cuando Él murió? ¿Cuando Él expiró? ¿Cuando Él resucitó? Reflexionemos en esto, y ellos en sus letras creían en Dios, le alababan con todo su corazón y también entendían que Dios comprendía su dolor y les pedía también ser liberados, tener esa libertad de la que ahora nosotros tenemos, y pues aprovechemos esa libertad que aún tenemos de poder alabar a nuestro Señor, de bendecirlo, de tener su palabra. Escuchemos con atención este himno precioso, Viste tú.
juntos así. Bueno, también quiero comentarles que existe una Biblia que fue adaptada para los esclavos negros y fue la versión de King James, sin los pasajes que mencionan guerra, para que ellos, los esclavos negros, no pensaran en una rebelión. La traducción al español fue hecha por el literato cristiano argentino Arnoldo Canclini. Bueno, pues ahora quisiera que pasáramos al segundo canto, que lo interpreta también el coro Henry Schutz y lleva por título Oh rostro ensangrentado. Este himno es de Paul Gerhardt y en 1656 se escribió basado en un poema medieval latino y la música es de Hans Leo Hassler en 1601 y fue armonizado por Johann Sebastian Bach en 1729. Escuchemos con atención este hermoso himno.
Pues gracias al Señor por este hermoso himno que hemos escuchado, que nos habla de que el Señor tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos la muerte, pero Él quiso ir a la cruz por amor a nosotros, para salvarnos y en obediencia a su Padre. Bendigamos al Señor por ello. Bueno, hermanos, quisiera mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos ven de diferentes países, como Japón, Rusia, España, Italia, Inglaterra, Brasil, Salvador, y en Estados Unidos a los hermanos de Atlanta, Texas y California. En México a los hermanos de Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Veracruz, Querétaro, Estado de México, Puebla, Tabasco, San Luis Potosí, Chiapas y por supuesto a todos los hermanos de la Ciudad de México. Les mandamos un abrazo muy afectuoso. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas, hermanos. Les extrañamos. También quiero decirle que los pastores agradecen sus diezmos y sus ofrendas que ellos reciben fielmente por ustedes. Y bueno, les recuerdo que el ofrendar y diezmar pues es un acto de adoración al Señor y también a nuestro Dios, a nuestro Padre, quien nos provee y no nos dejará el de suplir para nuestras necesidades. Ahora quisiera pasar a felicitar a los hermanos que han cumplido años o van a cumplir esta semana años. Tengo aquí que cumplió años nuestro hermano Osvaldo. Él está en cabina. Muchas felicidades. También nuestra hermanita Jessica Daza cumplirá años el día de mañana. Nuestra hermana Nelly Dorantes cumple años el día 12. El día 13, nuestra hermanita Sara Vianey. Y el día 15, Verónica Cortés. Pues les mandamos un abrazo y bendiciones para cada uno de ellos. Bueno, pues ahora quisiera mencionar algunas peticiones que tenemos y pues quisiera que usted pudiera anotarlas y no olvidarlas, tenerlas en su pensamiento y añadirlas a su lista de peticiones y agradecimientos al Señor. Bueno, nos enteramos de nuestra hermanita Estelita Piña, que ella estuvo muy enferma y bueno, ella ya ha salido del hospital y agradecemos al Señor por ello y rogamos por su total recuperación. También quisiera que orásemos por la hermana Estelita Montiel, que es mamá de nuestra hermana Connie. Ella ha estado y está muy delicada de su salud, entonces quisiera rogarle que la tenga en sus oraciones. Por Euseli, que es una pequeña que hemos estado orando al Señor, que tuvo una operación en su corazón y ahorita ella tiene una bacteria en su sangre que le está provocando mucha fiebre. Entonces, pues queremos pedir al Señor que obre en su cuerpo y en su salud. También por la hermanita Estelita Pérez de Chiapas. Ella agradece al Señor por todos los que han estado orando, por todos los conflictos que hay allá en Panteló, donde ella se encuentra. Y parece que ahorita están las cosas tranquilas, pero pues sigamos orando y proveyendo para las necesidades de nuestros hermanos allá en Chiapas. También por la salud de nuestra hermanita Margarita Macías, para que pues Dios extienda su mano en su cuerpo y le bendiga en su salud y también obre en su ánimo. Y bendiga también a su hija Almita, que ella está a cargo de su cuidado, de nuestra hermana.
para que le dé fortaleza y guía. También por la recuperación de la salud de nuestra hermanita Marisa Castillo. Su mami sufrió una caída y pues rogamos al Señor para que ella pueda recuperarse y se encuentre bien. También por el hermano de nuestra hermanita Jess Mata. Él tiene dolores fuertes de cabeza y pues están pensando los médicos hacerle una operación muy delicada. Entonces pues estemos orando al Señor para que él siga confiando que el Señor tiene su vida en sus manos y él esté en paz y que puedan tomar la mejor decisión y se cumpla la voluntad del Señor en él. Bueno, pues estas son las peticiones. Si usted tiene alguna otra, puede añadirla a la conversación para que estemos orando también. Y le invito a nuestro pastor Víctor Méndez a que él pase al frente para orar por estas peticiones. Bien, hermano, pues vamos a orar. Le invito a que incline su cabeza, que cierre sus ojos y a que piense que cada vez que nos dirigimos en oración a nuestro Señor es sí un diálogo amoroso con Él, pero también un compromiso para con quién o por quién estamos orando. Quizás algunos de ellos usted no les conozca, pero es buena oportunidad para conocerle. Entonces, el teléfono, los mensajes, yo creo que vale la pena que como iglesia, así como nos unimos en oración, tengamos la oportunidad de unirnos en acción por nuestros hermanos. Entonces, oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Nuestro corazón agradece profundamente todo lo que tú haces por nuestras vidas. En este tiempo de tanta enfermedad y de tanta angustia, nos gozamos con aquellos hermanos que han cumplido años porque tú les prolongas la vida, porque tú les das bienestar. Y así como el gozo de cumplir un día más, también nos unimos en el dolor, en la angustia, en la pena, en la preocupación por aquellos que una enfermedad está atacando su salud, por aquellos que ven amenazada su vida por la enfermedad. Señor, por tus hijos que están doliéndose, quizás en un hospital, quizás en su casa, pero siempre con la incertidumbre del no saber qué depara la vida, cuando menos esta vida terrena. Sabemos que ellos te tienen en su corazón, sabemos que te conocen, sabemos que en la confianza que tienen por la salvación que tú nos das, su alma puede estar en paz. Pero sin embargo, siempre como humanos, Señor, con nuestras flaquezas, con nuestras dolencias, con nuestra debilidad, entendemos la angustia, Padre, la angustia que es en el no saber qué nos va a pasar, qué sucederá con este cuerpo, qué sucede con los que están a nuestro lado. Entonces te pedimos, Señor, para que tú tengas a bien, Padre, restaurarles su salud, para que, de ser posible, opere un milagro en ellos. Sabemos, te conocemos, Señor, como ese Dios grande, todopoderoso, que nos rescata de nuestras angustias, que se duele con nosotros y que nos levanta y nos anima a seguir día con día. Padre, que en tu bendita misericordia esté el sanarles, que en tu bendita misericordia esté el levantarles y el renovar sus fuerzas, el renovar su aliento, su esperanza. Padre, que entonces puedan encontrar ellos un remanso, una tranquilidad, la paz en ti, bendito Señor. Y queremos rogarte también, Señor, por aquellos que están cerca de los que están padeciendo enfermedad, aquellos cuidadores, aquellos que están dando consuelo, siendo familiares o siendo gente cercana que se ha interesado. Gracias por sus vidas, Señor, porque entendemos que el amor que tú derramas hacia tus hijos también está puesto en el corazón de ellos que se acercan a cuidarles, con el amor, con la dedicación que tú pones en sus vidas.
Bendito Dios, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Los ponemos en tus manos, en tu santo y bendito nombre, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Pues agradecemos al Señor esta oportunidad que tenemos de interceder unos por otros y así mostrar el amor y la comunión que el Señor quiere que sigamos teniendo. Ahora quisiera que pasara nuestro pastor, Cristian, que tiene para hoy la exposición de la palabra. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. He leído Lucas, capítulo 21, del verso 20 al 28, como lo tenemos en el título que está debajo de nuestro video de transmisión. Y estamos hablando de la destrucción de Jerusalén antes de el retorno glorioso de Cristo. Continuando con el tema que comenzó en este capítulo 21, donde algunas personas se sorprenden de las hermosas piedras y de la fastuosidad de la ceremonia y de todos los objetos que adornan el templo de Jerusalén. Y Jesús toma ocasión ante esa admiración para decir que no quedará piedra sobre piedra. Recuerde que los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿y cuándo van a ser todas estas cosas? Y Jesús les dijo que no necesariamente serían en los tiempos en que las personas supongan, por lo que no deberíamos dejarnos engañar, porque vendrán falsos profetas, vendrán falsos cristos para decirnos que el tiempo ha llegado, o que ellos son el verdadero Cristo, o la reencarnación de Cristo, o Cristo que ha regresado, o hasta la doctrina esta de la nueva era, de que en cada uno de nosotros hay un Cristo interior que tiene que aparecer. Veía yo un libro en una librería ayer precisamente sobre
el Cristo que regresa, pero era un libro Nueva Era que se refería al Cristo interior. Nosotros no creemos en un Cristo interior. Cristo, es diferente a nosotros, es nuestro Salvador. Por su Espíritu Santo vive en nosotros. Pero esa frase del Cristo interior es engañosa, porque en esas doctrinas esotéricas a lo que se refiere es que en el fondo cada uno de nosotros es un Cristo que debe despertar, un Cristo que debe volver a reconocer su condición o su naturaleza divina. Los seres humanos no somos divinos y nunca lo seremos. El intento por querernos hacer dioses o suponer que somos parte de Dios o que tenemos la esencia de Dios, es el pecado fundante, es el pecado del diablo, es el pecado de Adán. Siempre que una criatura que es finita, que es por supuesto creada, quiere hacerse como el creador, se está divinizando, y esa es precisamente la marca del anticristo, de estos falsos cristos de los que habla Jesús. La gente piensa que en cierta fecha que no sabemos, Jesús vendrá hasta las nubes y se llevará a todos los creyentes auténticos, a la iglesia, a los creyentes fervorosos. En esa doctrina se dice que los creyentes tibios se quedarán, así que la mayoría de los que cree esa doctrina vive inseguro de si el rapto, así se le llama, sucediera en este instante, viven, inseguros, si se van o si se quedan. Jesús no está diciendo en este sermón, ni en el repaso que ya dimos de Lucas, sobre los temas de la autoridad, de la humillación, de la gloria, de la escatología. En ninguno de ellos dice Jesús que va a venir por la iglesia sin que el mundo se dé cuenta de lo que sucedió y no sepa por qué, que el mundo no sepa por qué los cristianos han desaparecido. No dice eso, como veremos hoy en nuestro versículo central. Él viene con poder y gloria. Pero estaba yo en el punto de que muchos cristianos piensan que cuando venga la gran tribulación, aquí Jesús le llama gran calamidad, verso 23, gran calamidad, ira sobre este pueblo, enojo sobre este pueblo. Que cuando venga la gran tribulación, piensan, que la iglesia ya no estará en el mundo porque se habrá ido en el rapto. Pero Jesús no está diciendo eso, Jesús está diciendo lo contrario. Ustedes van a enfrentar los falsos cristos, los anticristos. Y el número de la bestia, el 666, significa la criatura que se quiere convertir en Dios. 6 es el número del hombre y 3 es el número de Dios. Cuando el número del hombre, el 6, se reafirma por 3 veces sobre sí mismo, nos está simbolizando la intención del hombre de divinizarse. Y esa es la marca del anticristo. No es una marca física, no le van a poner en la frente, en la mano, unos sellos, un chip. Nada de eso. No es la vacuna anti-COVID-19. La marca del anticristo es toda doctrina, es toda práctica en la que el hombre se ponga en lugar de Dios, en la que el hombre se crea Dios, en la que el hombre se crea autosuficiente, sea en el terreno político, económico, psicológico, espiritual. Ahí está la marca del anticristo. Cuando muchas personas hoy quieren ser lo que Dios no las creó, como Dios no las creó. Dios creó a este hombre como varón y este varón quiere hacerse mujer, está en desacuerdo con lo que Dios hizo. Él quiere ponerse más allá de Dios y volverse a crear. Eso es divinizarse. Esta mujer fue hecha hembra y ahora piensa que ya puede ser otra cosa que no sea mujer. Eso es divinizarse. Todas esas creencias de la ideología de género, todas las creencias
fascistas que se nos imponen ahora en la política, todas las mentiras en la educación que quieren hacer que el hombre acepte filosofías y acepte religiones de autosuficiencia o de ateísmo, por supuesto autosuficiencia, no, Dios no existe, no lo necesito, o doctrinas esotéricas que al fin de cuentas nos hacen pensar que yo soy Dios, que en mí hay, adentro de mi cuerpo hay una chispa divina y que el cuerpo es un estorbo. Todas esas doctrinas y prácticas son la marca de la bestia en la mano, si son prácticas, en la frente, si son ideas. Pero Jesús nos había advertido que enfrentaremos falsos cristos y que no nos dejemos engañar y que nadie puede saber el tiempo. Pero también nos advertía lo siguiente, por favor recuérdelo, verso 12. Bueno, después de reiterarnos también que habrá terremotos, hambres, guerras, que ha habido a lo largo de estos 20 siglos. En el verso 12 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Volviendo a la idea de los que dicen la iglesia se va a ir en el rapto antes de que venga la gran tribulación, antes de que venga el anticristo, antes de que empiece a sellar a la gente, antes de que persiga a los creyentes, nos vamos a ir. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, ustedes van a enfrentar a los falsos cristos, van a haber hambres, terremotos, guerras, y además van a ser perseguidos, y a muchos de ustedes los matarán. Eso ya lo vimos. Así que, por eso Jesús también nos decía, en el verso 17, que fue nuestro texto central, la sesión anterior, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ahí nos quedamos. ¿Cómo se ganará la vida para la resurrección? ¿Cómo podremos mantenernos en la salvación? No ganar la salvación no se gana, es un regalo de Dios. Pero ¿cómo podemos mantenernos en ella? Dios no nos obliga a mantenernos en la salvación. Él ya dio su vida por nosotros, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. El riesgo de un cristiano que ha recibido la salvación por gracia como un regalo de Dios, el riesgo es la apostasía. Es decir, que abandone la fe. Y al abandonar la fe es como estar tirando la salvación a la basura. Una salvación tan grande. Decía la carta a los Hebreos, ay de aquel que tenga en poco una salvación tan grande. Y una de las razones de la apostasía es no querer ser perseguido, es no querer sufrir, es no querer pagar el precio del encarcelamiento, de la tortura o de la muerte por el nombre de Cristo. Quien no quiere pagar ese precio, niega la fe, y eso es la apostasía. Por eso Jesús nos está diciendo esto, con vuestra paciencia, y recuerde que la paciencia es esa cualidad que en la relación amorosa con el Espíritu Santo vamos desarrollando, cualidad de soportar el sufrimiento sin negar a Dios, sea la enfermedad, o sea la persecución, o sea la pobreza y el hambre, sean las tentaciones o las pruebas. La tentación es la cualidad madurada, desarrollada en la relación amorosa entre nosotros y el Espíritu Santo, que nos da la fuerza para no abandonar la fe en medio de cualquier sufrimiento, cualquiera que sea, hasta arrostrar la muerte misma. El que esté dispuesto a morir por Cristo ha ganado su alma, dice aquí Jesús, ¿no? En el sentido de que ha perseverado en la victoria de la salvación que se nos ha regalado, que se nos ha otorgado. Detrás mío tengo la escena de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, de la que, por cierto, les leí algunos fragmentos del libro de Flavio Josefo
sobre las guerras de los judíos, cuando hablamos de que serían tiempos tan terribles que aún las mujeres devorarían a sus hijos. Y vimos cómo los romanos se horrorizaron precisamente frente a una mujer judía que por el hambre que provocó el sitio de Jerusalén, mató y guisó y se comió a su hijo y les ofrecía a los soldados. Recuerda entonces que por allá del año 68 después de Cristo, los ejércitos romanos sitiaron la ciudad de Jerusalén. Tito, que entonces era el general, que después llegó a ser el emperador, logró la conquista de la ciudad. Las facciones judías que internamente también se estaban peleando provocaron el incendio del templo y su destrucción. Así este cuadro terrible que estamos mirando, de violencia, de guerra, de incendio, de muertos, cumple lo que Jesús había dicho alrededor del año 30. Cuando Jesús está pronunciando este discurso de Lucas 21, registrado en Lucas 21, corre el año 30 de la era cristiana. Y las palabras de Jesús que leemos aquí se cumplieron 40 años después, en el año 70 de la era cristiana. El número 40 es un símbolo, es una cifra simbólica, porque representa prueba, la prueba que sufre una generación. Podrían haber sido menos o más años, no importa. Lo que importa es que se cumplió lo que Jesús con toda tristeza había dicho, porque ya hemos leído por 2 ocasiones en el Evangelio de Lucas que Jesús dijo: ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Y que Jesús lloró por Jerusalén, porque como profeta, y Jesús era profeta en tanto que Mesías quiere decir ungido, esa unción del Espíritu Santo sobre él le hacía profeta, rey y sacerdote. En su oficio de profeta, Jesús podía ver la realidad que sus contemporáneos no podían ver. Cómo su desobediencia, su pérdida de visión en la búsqueda de Dios, les llevaría a su propia destrucción, a reconocer falsos mesías que en sus rebeliones darían el pretexto a los romanos para destruir Jerusalén. Y tengo aquí en la mesa, frente a la Biblia, una pequeña piedrita rectangular. No me refiero a la parte redonda, la parte redonda es una ilustración del Muro de los Lamentos. La piedrecita rectangular que está como base allí es una representación traída de Jerusalén de las piedras del Muro de los Lamentos, que he puesto aquí precisamente para que podamos pensar que fue lo único que sobrevivió del fastuoso templo del cual Jesús dijo: no quedaría piedra sobre piedra. Esa pared del atrio exterior, del atrio de los gentiles, que hoy los judíos que viven allá o que pueden viajar allá, veneran con gran reverencia y escriben sus peticiones y las enrollan en pequeños papeles y las introducen en los huecos de las piedras, quizá pensando que con ello Dios podrá escucharles, que de alguna manera están poniéndose en una dimensión en que sus peticiones puedan ser oídas. Y ahí se llama ahora Muro de los Lamentos porque la gente llega allí a orar y a llorar en recuerdo de los relatos de aquel templo, a hacer sus peticiones y sus plegarias y a elevar sus manos. El problema es que los judíos que hoy no reconocen a Jesús todavía, hay muchos que sí, eso hay que subrayarlo siempre, hay muchos judíos que saben, reconocen que Jesús de Nazaret fue efectivamente el Mesías, esperado. Pero hay muchos judíos que no lo reconocen.
están todavía pensando que Jerusalén y que el templo, que no existe ahora, pero que algunos pretenderían construir, tiene todavía importancia. Piensan que la ciudad de Jerusalén tiene todavía importancia, que la tierra de Palestina o Eretz Israel o la Tierra Santa tiene todavía importancia. Desde el momento en que Jesús murió y fue el templo de Dios, Jesús fue el templo de Dios porque en él habitó toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses. Porque vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice San Juan, después de habernos insistido que Él es el Verbo y el tabernáculo de Dios en la tierra. Cuando Jesús apareció con su cuerpo humano, Él fue el templo de Dios. Y el templo de Jerusalén llegó al final de sus funciones. El templo físico de Jerusalén caducó. Jesús murió fuera del templo, mostrando que el sacrificio, el auténtico sacrificio al que apuntaban todos los sacrificios de los borreguitos, cuando aquel auténtico sacrificio se cumplió, no fue en el templo, fue fuera de la ciudad. Y Pablo dirá en la carta a los Gálatas que nosotros no somos hijos de la Jerusalén terrena que todavía se apega a la ley, a la Torá. Nosotros somos hijos de la Jerusalén celestial. Por eso he puesto otras dos piedras aquí. Aquella piedra azul y esta otra piedra de colores, que son piedras de las 12 piedras que se mencionan en el Apocalipsis para la nueva Jerusalén. La vieja Jerusalén fue destruida en el tiempo en que su función como signo, como capital del pueblo que había sido elegido para ser testigo ante el mundo, caducó. Es decir, el tiempo que su función caducó. Jerusalén siguió existiendo a lo largo de la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. Hoy muchos judíos han rehecho el Estado de Israel y han retomado Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Pero eso no significa, querido hermano, no se deje arrastrar por ideas judaizantes, eso no significa que Israel sea el pueblo de Dios. Israel no es el pueblo de Dios ahora. Jerusalén física hoy no tiene ninguna importancia. Y si algún día se construyera el tercer templo, tampoco tendría ninguna importancia. Y usted va a decir, pastor, ¿cómo está diciendo eso? Y no dudo que ahí donde le pongan me gusta, no me gusta, le pongan manitas para abajo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque los judíos no son el pueblo de Dios ahora. Pablo es muy claro. Los hijos de Abraham, dice Romanos 4, son los que han aceptado la promesa, los que tienen la fe. Esos son los verdaderos hijos de Abraham en Isaac, en la promesa. ¿Y por qué Jerusalén terrena no tiene ninguna importancia? Porque Israel fue apóstata y aquí Jesús nos está diciendo cuál fue la consecuencia de su apostasía, la destrucción. Y que hoy hayan regresado no significa que todos los judíos han regresado a Palestina, hay judíos por todo el mundo. No significa que el gobierno bastante derechista que hoy tiene Israel sea un gobierno de Dios, no. Tampoco quiere decir que los judíos tengan toda la razón en contra de los despojos que hacen de las tierras y de las casas de los palestinos. Jerusalén física no tiene importancia porque somos hijos de la Jerusalén celestial. ¿Y por qué el tercer templo no tendría ningún sentido, ninguna importancia, aunque existiera? Porque el verdadero templo hoy es la iglesia en la que vive el Espíritu Santo. Y de esos temas ya hemos hablado, solo se los repaso rápidamente, porque he dicho frases tan contundentes, tan alarmantes como que los judíos no son más el pueblo de Dios.
Yo sé que esto no lo aceptaría un judío y muchos cristianos no lo aceptarían, pero entonces no han entendido que la esposa de Cristo es el pueblo de Dios. Y por eso Jesús aquí nos está mostrando el momento en que caducó y en que fue destruida y castigado el pueblo y la ciudad que le rechazó. Y no porque Dios le odie, porque Dios nos ama, pero Dios no ama solo a los judíos, Dios ama también a todos los seres humanos por igual. Y sé que aquí, otra vez estoy diciendo algo que a los judíos no les va a gustar. Ellos piensan que son preferidos de Dios. Dios no tiene preferidos, no puede tener preferidos. ¿Cuántas veces el Nuevo Testamento dice, Dios no hace distinción de personas? Y también contra algunos hermanos calvinistas que van a decir, es que Dios ama nada más a los elegidos. Dios ama a todos los seres humanos porque Jesús murió por todos los seres humanos. Y si Jesús murió por X y por Y, los ama igual. No pudo haber muerto más por uno que por otro, o amando más a uno que por otro y pagando el mismo precio por los dos. Espero que nos deje claro que Dios ama por igual a todos los seres humanos. Y que por eso la Nueva Jerusalén, que no será física, no es física de hecho, porque ya es la iglesia, se dice simbólicamente que está construida de piedras preciosas, no porque sean físicas esas piedras en la realidad, sino porque la belleza de estas piedras alude a la obra de Dios terminada en los creyentes y a las buenas obras que el Espíritu Santo produjo en ellos mientras pudieron vivir aquí en la tierra una relación amorosa con Cristo. Por eso, la Jerusalén celestial de todos los resucitados que vivirán en la tierra nueva, ya estoy hablando demasiado de escatología, ¿no? Es simbolizada como una ciudad de oro y piedras preciosas. Pero eso es solo un símbolo. Esa ciudad es en realidad la gente, el conjunto de los creyentes que formamos la iglesia de Cristo. Si entendemos bien eso, entendemos quién es el pueblo de Dios y que la tierra que Dios ama es toda su creación y que el templo es la iglesia y no necesitamos otro templo en la Jerusalén física. Tengamos en mente todo esto para repasar estos versos que hemos leído. Por ejemplo, 20. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, como les dije, eso sucedió en el año 68, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y con su destrucción se separaba definitivamente también la iglesia naciente, la iglesia cristiana, de las instituciones judías. Porque después del Pentecostés, los cristianos judíos, los judíos que reconocieron a Jesús como el Mesías, iban todos los días al templo. Poco a poco fueron entendiendo que ese templo no representaba ya ninguna dimensión espiritual auténtica. Y cuando para 7 años después del Pentecostés, Esteban, el primer mártir, fue apedreado, él les dijo claramente a sus verdugos, Dios no habita en templos hechos de manos. Más claro y contundente no puede ser. Dios no habita en templos hechos de manos. Aunque lo hayamos dedicado a Dios y hayamos hecho oración y le hayamos puesto aceite y le pongamos banquitas y florecitas y entremos de puntitas y muy silenciosos, Dios no habita en templos hechos de manos, aunque haya púlpito y sillas para el coro y sillas especiales para los pastores. Claro que esto le costó la vida a Esteban, porque lo acusaron de blasfemar contra la ley y contra el templo. Pero Esteban comprendió lo que está diciendo aquí Jesús. Jerusalén sería destruida y con eso llegaría al final de sus funciones y a la independencia total del naciente cristianismo, de las instituciones judías que habían rechazado creer en Jesús como el Mesías. Después, 21, entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella.
Este verso es mucho más entendible 40 años después de pronunciado, si imaginamos el sitio a la ciudad de Jerusalén. Si cuando usted hubiese visto que los ejércitos romanos se acercaban, usted no estaba en la ciudad, lo mejor que podría haber hecho es no entrar, haberse ido inmediatamente. Porque quienes entraron sufrieron 2 años de privaciones, de hambre, hasta la muerte por la espada, por el incendio, por la inanición, por la peste. Por eso Jesús está advirtiendo, si ustedes están afuera, quédense afuera. Y los que estén en Judea, Judea es la provincia donde está Jerusalén. Hay que imaginar un poco la geografía, ¿no? Llamamos tierra de Israel, o como llaman los judíos, Eretz, tierra, Eretz Israel, a esa zona limítrofe entre las alturas del Golán hacia Siria y la llegada al desierto que colinda hacia Jordania rumbo a Egipto. Y del otro lado el mar Mediterráneo y del otro lado hacia el oriente el río Jordán. Eso es la tierra de Palestina, que viene de la raíz filistea también. En los tiempos de Jesús, la Palestina estaba dividida en 3 regiones, en varias, pero 3 muy importantes en los evangelios: Galilea, Samaria y Judea. La provincia sur es Judea, y dentro de Judea está una ciudad. Judea es una región, Jerusalén es una ciudad. Dentro de Judea está la ciudad de Jerusalén, la capital. Y por eso dice Jesús, si ustedes no están en la ciudad, no regresen. Y si están en Judea, más bien váyanse más lejos todavía, ¿no? Así vuelvo a leer. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que en medio de ella, de la ciudad, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en la ciudad. La Biblia es un libro de carácter tipológico. Eso quiere decir que muchos de sus relatos, sus personajes, sus profecías, sus oraciones, son modelos que se aplican a muchas situaciones diferentes. La oración de David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, no ha sido el modelo de millones de creyentes que se han apropiado de esas palabras como de una oración personal. Ese es el carácter tipológico. Cuando pensamos en personajes como Abraham o José o David sufriendo, siendo humillados o perseguidos y confiando en Dios, nosotros nos sentimos también como ellos. Sabemos que Dios nos va a respaldar como a Abraham y como a José y como a David. Ese es el carácter tipológico de la Biblia. Entonces, el sufrimiento que Jesús está hablando aquí para los judíos se ha repetido también muchas veces en la historia. Fue un sufrimiento que ya habían vivido cuando los babilonios destruyeron Jerusalén. Fue un sufrimiento que volvieron a vivir con la destrucción perpetrada por Roma. Fue un sufrimiento que volvieron a vivir en el año 110 con el emperador Adriano. Y luego, en la Edad Media, con las persecuciones de los católicos contra los judíos y de los ortodoxos también, porque hubo pogroms en Rusia y guetos en Italia y en Alemania y quemas y linchamientos de judíos. Y los judíos volvieron a sufrir esto con los hornos de Hitler. Claro, no son los únicos que han sufrido. Han sufrido los árabes, han sufrido los cristianos, han sufrido muchos otros pueblos. Pero es tipológico el que cuando nosotros podamos ver que se avecina el mal, tomemos las medidas necesarias. Nosotros también, hablando ya no de una Jerusalén física, sino de la iglesia. La iglesia, el cristianismo, está hoy bajo sitio de sus perseguidores. La respuesta es sí. El embate contra la iglesia comenzó hace muchos años ya. Pero la iglesia no se dio cuenta.
no se apercibió, no trabajó, no protestó, no respondió teológicamente, filosóficamente, políticamente al mundo que se organizaba para perseguirla. En algunos aspectos de la vida es ya demasiado tarde. Padres de familia, ¿cómo van ustedes a revertir las leyes de perversión de la infancia que aún nos rigen y las leyes de asesinato de los no nacidos? ¿Cómo lo vamos a revertir? Hay cosas que ya no son reversibles. Estamos bajo sitio. Pero hasta donde nosotros, cada uno de nosotros podamos, tenemos que huir. Y no físicamente. ¿A dónde vamos a huir físicamente? Estas ideologías están en todo el mundo. Aquí la huida y la prevención es de otra manera. Es a través de la educación en la palabra de Dios, de la afirmación en las verdades bíblicas, en los valores eternos del carácter de Dios, en la madurez de la vida cristiana que se dispone a soportarlo todo, en la educación a nuestros hijos para que tengan la misma entereza o más que la que tendremos nosotros, porque ellos son los más vulnerables. Si no los discipulamos de verdad con nuestra vida, con nuestro amor, con la palabra constante que proviene de Dios, serán proclives a ser arrastrados por todo este embate que como un río desbordado, como un tsunami, se lleva a la gente. Si usted no quiere ver a sus hijos arrastrados en una Jerusalén espiritual asolada por los gentiles, hay que tomar las medidas que nos está diciendo Jesús. Porque estos son días de retribución. Retribuir es dar el pago a alguien. ¿Cuál es el pago? El pago al mundo es la consecuencia de su pecado. Déjeme ilustrarlo de una manera asaz simplista, para que vea que no es que Dios nos haya dejado de amar, sino que al final son consecuencias de nuestro pecado. Si a alguien le dijeran que está comiendo un plátano, no tires la cáscara, préstame esa cáscara, por favor. Si alguien le dice, no tires la cáscara de plátano, y la tira por allá al piso, y al rato él mismo se resbala, ¿Dios lo castigó? ¿O está sufriendo las consecuencias de su propio pecado? Son días de retribución, de que nuestro pecado tiene un precio, de que nuestro pecado nos ha alcanzado con sus consecuencias. Son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Porque si usted lee, como están leyendo la mayoría de los hermanos de Comunidad Apostólica, la sección de la Biblia que son los profetas, usted va a ver cuántas veces los profetas anunciaron calamidades y el día terrible de Jehová, día de venganza, día de justicia, día de castigo. Son muchísimos los pasajes que no menciono porque usted los está leyendo, incluso con sus células usted está meditando en ellos. Mas hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. ¿Por qué especialmente las mujeres? Pues porque, primero físicamente hablando, es más difícil huir, salir corriendo, subir a una montaña para una mujer embarazada. O una mujer con un niñito cargándolo en brazos. O esconderse y quedarse callado cuando el niño va a llorar en cualquier momento. Esa es una ilustración física. Pero creo que más allá de eso también se refiere al hecho que acabo de mencionar. El gran peligro que corren nuestros hijos. Cuando toda esta ideología de género y sus grandes mentiras, cada vez sus imposiciones más fascistas, más tiránicas, aparecen. No quiero ser soberbio, ni mucho menos, pero digamos, a mí no me afecta, a mí en lo personal no me afecta, porque pues yo ya viví, yo sé quién soy, yo sé en quién he creído, pero bueno, eso sería una postura individualista y egoísta.
porque aunque no me afecte, a mí lo que me preocupa son los que ahora están jóvenes, los niños y los que están por nacer. Porque ellos no van a nacer, no se van a desenvolver y a desarrollar en un ámbito donde conozcan la normalidad. Ellos están creciendo en un ámbito donde a través de los medios de comunicación y de las redes y de la educación y de las escuelas se les está enseñando la anormalidad, la perversión, y no tienen parámetros para reconocer la diferencia. Entonces, ¿cómo van a superarlo? Por eso me preocupan los niños y los que están por nacer. ¿A qué clase de mundo vienen? Y ahí es donde puedo yo entender. Ay de las que crían en aquellos días. Ay por sus hijos sobre todo. Por el dolor que los hijos, que los nietos, que nuestros pequeñitos de la iglesia, que los niños del mundo inocentes, que creen lo que se les enseñe. Imagínense, el niño es tan débil, tan sencillo, que cree lo que se le diga. Y si lo que se le dice es estas mentiras y perversiones, están perdiendo su alma. Esas personas están haciendo que el alma del niño se pierda. Con razón rememoro aquellas palabras que ya vimos también en Lucas. Ay del que escandalizare a uno de mis hermanos pequeños. Ay de las que estén encinta y de las que tengan crías en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Grande fue la calamidad sobre Jerusalén. Lea el libro de Flavio Josefo, La guerra de los judíos. Grande fue la calamidad en la Segunda Guerra Mundial para judíos y para muchas otras personas. Cuando llegaban a la casa de un judío a despojarlo de todos sus bienes, a sacarlo de la casa y a enviarlo a un campo de concentración, donde lo separaban de su esposa y de sus hijos y a los padres de los hijos y a cada uno por su lado. Estamos hablando ya de un gran dolor. Y vivir haciendo trabajos forzados, comiendo mendrugos de pan, para después morir tal vez en la cámara de gases. Dígame si no estamos hablando de gran calamidad, de ira sobre este pueblo, pero repito, no se trata solo de los judíos. Si la Biblia es tipológica, estas señales son señales también para todo el mundo, como toda la apocalíptica lo muestra, un cataclismo universal que Jesús también menciona en los textos siguientes. Caerán a filo de espada, muchos murieron allí asesinados por la espada. Hoy no se usan espadas para matar, se usan balas, se usan bombas. Usted podría ni siquiera saber quién le disparó, quién lo mató. Porque quien lo mate puede haber apretado un botón desde kilómetros de distancia para lanzarle una bomba. O haberle lanzado una bomba desde un dron. O desde un francotirador a la distancia. Y usted no esperaba ni siquiera que lo iban a atacar. Serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Sí? Si los judíos después del cautiverio babilónico comenzaron a vivir en todos los países del Medio Oriente, Europa y el norte de África. Tras la diáspora o dispersión que se dio con los romanos, los judíos han estado en todo el mundo, viviendo en todo el mundo. Tenemos en la biblioteca un libro que se llama Atlas de Historia Judía, y ahí podemos ver los mapas de cuántos judíos han llegado a vivir a los diferentes países de África, de Asia, de América, de Europa, dispersos por todas las naciones. Y Jerusalén, la Jerusalén física, será hollada por los gentiles, es decir, pisoteada. Ese es el problema de la dimensión física, ¿no? Hollada es pisoteada como una falta de respeto. En el Apocalipsis
también se ve el templo en una de las visiones y se dice a Juan, no midas el atrio porque será hollado por los gentiles 42 meses. ¿Qué significa esto? Que en el ámbito físico los incrédulos pueden perseguir, matar, destruir al otrora pueblo de Dios, el Israel físico, pero también a la iglesia en su dimensión física. Por eso veíamos cómo Jesús dice que seremos entregados y algunos nos matarán. Y luego paradójicamente decía, ningún cabello de vuestra cabeza perecerá. Me mataron completito y no perecerá un cabello de mi cabeza, porque veíamos que se trata de que en la dimensión del cuerpo, sí, me pueden hacer lo que sea, torturar, mutilar, encarcelar. Pero había dicho Jesús, registrado también en Lucas, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto nada más pueden hacer. Temed a aquel que puede echar cuerpo y alma en el infierno. La iglesia puede ser hollada en su dimensión física. Israel y Jerusalén físicos han sido hollados por siglos. Pero el verdadero creyente no puede ser tocado en su alma por ahora si no quiere. El diablo no puede tocarle a usted si usted no quiere. Y aunque nos maten por Cristo, ¿cómo es que ningún cabello de nuestra cabeza perecerá? Porque la corona de vida para los mártires es la resurrección. ¿Y cómo vamos a resucitar? Con un cuerpo perfecto, sin defectos, sin que no le falte nada. Entonces, ¿pereció algo, lo más mínimo, que hubiese sido importante para usted? No pereció, porque la resurrección nos espera. Será Jerusalén hollada por los gentiles, final del 24, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué es eso de los tiempos de los gentiles? Las doctrinas dispensacionalistas quieren usar esta frase para decir que hasta el tiempo de la segunda venida será el tiempo de los gentiles, pero que a la par los judíos serán los 144,000 que estarán predicando y que Enoc y Elías van a venir y a hacer grandes señales en el mundo. Más allá de esos literalismos, gentiles en el Nuevo Testamento, y más allá de su aspecto físico, porque físicamente gentil es todo aquel que no es judío, simplemente, pero en su aspecto simbólico, escatológico, gentiles significan los pueblos sin Dios. ¿Cuándo va a terminar el periodo de los gobiernos, de los reyes, de las injusticias de los pueblos sin Dios? Pues cuando Jesús regrese. Cuando Jesús regrese. Pero no para llevarse a la iglesia en secreto, sino para reinar eternamente. Eso lo vamos a ver ahora. Verso 25. Entonces, todo este tiempo, desde que Jesús se fue hasta que Él regrese, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Si reducimos esto a lo físico, otra vez, estaríamos cometiendo, pues por ejemplo, un error, no conocer el lenguaje apocalíptico de las otras obras de literatura judía, como el libro de Jubileos, el libro de Enoc, el cuarto de Esdras, porque en todos ellos y en otra literatura del antiguo Oriente Medio, estas alusiones a catástrofes naturales de los cuerpos celestes y de los elementos terrestres, en realidad aludían al temor en que en la lucha entre el orden y el caos, algún día el orden desapareciera. El orden que nos permite la sucesión de la noche a la mañana, de la primavera al verano, del nacimiento y el crecimiento y el tener nuevamente hijos, que nazcan y crezcan, de la cosecha y de la lluvia que nos da la comida.
ese orden siempre está amenazado. Está amenazado por el caos de una sequía, de una tempestad, de un terremoto, o cuando se sabía menos acerca de cómo eran los astros que están en el cielo, la gente pensaba, tal vez un día el sol se muera y ya no alumbre. Ese temor del caos está representado en las historias bíblicas de la creación y también en las historias de los otros pueblos vecinos, en que Dios y en los otros pueblos los dioses imponen el orden al caos primigenio, al caos que había antes que todo. Ese versículo de Génesis 1:2. Entonces, las aguas lo cubrían todo y todo era oscuridad. En ese caos, Dios dice, sea la luz, y luego separa las aguas de la seca, la luz de las tinieblas, etc., y luego crea la vida. Entonces las historias de creación son ilustración también de la lucha de la armonía contra el caos. Pero al final de los tiempos, al final de la creación, la lucha se vuelve a desatar. El caos amenaza y parece que hará desaparecer nuevamente al orden. Ese es el lenguaje de los Apocalipsis. Por eso, esta alusión, que si la tomamos literal sería desconocer la característica de esa literatura, pero por otro lado sería también caer en algunos absurdos, ¿no? Como cuando dice que el sol se apagará. Si el sol llega a extinguirse, es una estrella el sol, si llega a extinguirse le faltan miles de millones de años. Otro pasaje dice, las estrellas caerán del cielo, pero los antiguos no sabían qué cosa eran las estrellas. Pensaban que eran unas lucecitas que estaban sostenidas sobre un bronce que era el cielo. Pues se pueden caer las estrellas, ¿no? Hoy sabemos que las estrellas pues son millones de veces más grandes que este planeta, no se pueden caer en este planetita, que además están pues tan lejos, que si esas estrellas viajaran hacia la Tierra a una velocidad vertiginosa, aún así se tardarían miles de años en llegar aquí. Y llegaría una y luego otra, y bueno, pero peor que eso. Si el planeta Tierra se acercara a una estrella cualquiera, al Sol incluso, más de lo debido, pues es atraída, fundida y desaparece. Entonces las estrellas no pueden caer en la Tierra. Tomarlo literal nos lleva al absurdo. ¿Qué debemos comprender entonces? El verso 25, de una vez con el 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Sí, en un sentido literal, si pensamos en los cielos, Uranos es el cielo en griego, concebían los hebreos el Uranos como una bóveda de bronce que, repito, sostenía las estrellas y que tenía, y hay una muy buena descripción de eso en el libro de Enoc, unas puertas por las que el sol salía y entraba y la luna en las diferentes estaciones del año. Sí, los judíos habían avanzado mucho, porque no pensaban, como los otros pueblos, que el sol era un dios y la luna era un dios y las estrellas eran dioses. Ellos ya habían superado eso. Pero todavía seguían pensando que el sol y la luna eran pequeños, eran dos lamparitas, y las estrellas eran pequeñas, unas lucecitas, ¿no? Y que el cielo era esa bóveda de bronce. Entonces, en un sentido físico, pues esto no tendría mucho sentido. Más bien, ¿qué significa la lucha del orden contra el caos en el terreno espiritual? Eso es importante. Porque el sol, la luna y las estrellas, de acuerdo con Génesis, alumbran. Y son signos de la regularidad de los tiempos y del orden. ¿Sí? Recuerde Génesis 1. Y puso Dios las dos grandes lumbreras, es decir, alumbran, sol y la luna. Y las estrellas, y dijo Dios, serán para que midan los días, las estaciones, los años. Esas son sus funciones, ¿no? Regular el orden que Dios ha puesto, alumbrar la creación. Si esto lo trasladamos
al ámbito espiritual, y las estrellas, y el sol, y la luna, y todo lo que está en el cielo, son potencias que serán conmovidas. La misma firmeza de la bóveda de bronce que lo sostiene todo se conmueve. ¿Qué quiere decir? Exactamente lo que estamos viviendo, que nuestro mundo moralmente, espiritualmente, hoy está al revés. Que el mundo se ha conmovido, que hemos entrado a una etapa post-cristiana, que se siente que está más allá del cristianismo, una etapa anticristiana, que a la vez que se precia de secular, eso es falso, porque en el fondo es una etapa esotérica, divinizadora de lo humano, que quiere ir más allá de lo humano, a lo transhumano. Ese es el gran problema que estamos enfrentando hoy en el colmo de los relativismos morales, culturales, epistemológicos, el transhumanismo. Verdaderamente todo orden ha sido trastocado, invertido, conmovido. Y por eso, dice, muchos se espantarán por el rumor, el bramido de las olas del mar. En el lenguaje apocalíptico, el mar representa a las naciones sin Dios. Por eso en Apocalipsis 13 leemos, y vi subir del mar una bestia, el 666, del mar. Y cuando habla de la tierra nueva, dice, el mar ya no es. Y no porque en la creación nueva no vaya a haber mar, sino como símbolo de que en la creación nueva no hay más naciones que inquietas como olas que no se detienen nunca, están sin Dios. Y ya lo decía, no hay paz para los malos. Y Santiago retoma, son como olas que no se cansan. Por eso en la visión del trono de Dios en Apocalipsis 4 se dice que había un mar, sí, pero ese mar era de cristal. Es decir, no es un mar embravecido como las naciones que viven en el pecado, en la injusticia y la violencia. Era un mar en calma. Y no era un mar que da al abismo oscuro e insondable. Era un mar transparente como el cristal. Entonces, si se conmoverán las potencias del cielo, si el bramido del mar espantará, y entendemos esto espiritualmente, es como la maldad y la violencia se van a multiplicar, como Jesús ya lo había dicho, en los días de Noé, como en los días de Lot. Así será cuando el Hijo del Hombre venga. Son temas en los que ya hemos reflexionado, ¿no? Solamente que aquí Jesús lo está diciendo con otras palabras. Aquí está usando el lenguaje apocalíptico para decirnos la misma cosa de la violencia de los días de Lot, de la inmoralidad de los días de Sodoma y de los días de Noé. El cielo y lo que le alumbra, aquello que era sublime se conmueve y se trastoca. El mar de las naciones embravecidas hace más ruido y se vuelve más amenazante que nunca. Entonces, verso 27, mire. Entonces verán al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre. Título, y ya lo he explicado varias veces, que apareció en un periodo que podemos llamar intertestamentario. Y especialmente apareció en literatura tardía, como el libro de Daniel, que es del libro segundo, del siglo segundo, o en literatura no canónica, como el libro de Enoc. Pero el Hijo del Hombre hace referencia a una figura humana celestial que está con el Padre en su trono. Y que los evangelios nos muestran como humillado, encarnado, otra vez una figura humana, pero no en su gloria celestial, sino en la humillación de un hombre rechazado y asesinado. Pero precisamente por cuanto Jesús estuvo dispuesto a obedecer, a humillarse, a despojarse de sí, el Padre le exalta y ahora vemos nuevamente que Jesús resucita y asciende.
El Hijo del Hombre hoy está en el cielo. Entiéndase, no una dimensión física, sino espiritual. Pero vendrá físicamente a juzgar al mundo, a resucitar a los santos y a establecer el reino eterno de Dios. Vamos a decir esos 3 puntos nada más para que queden claros, ¿no? ¿Por qué Jesús tiene que regresar? Ya murió por nosotros, ya nos perdonó, ya resucitó, ya está en el cielo. ¿Por qué tiene que regresar? Básicamente 3 razones. Para juzgar al mundo, para resucitar a los santos, para establecer el reino eterno de Dios. Esa es la tarea del Hijo del Hombre. Por eso, frente a todas estas calamidades que Jesús anuncia, los falsos cristos, los terremotos, las hambres, las guerras, las pestes, la destrucción de Jerusalén, la persecución contra la iglesia, la conmoción de los cielos, el trastocamiento, la inversión de la justicia, del amor, de la santidad, de la bondad, de la misericordia, cambiados por la manera de pensar de lo diabólico, haciendo de las naciones un mar más embravecido que nunca. Todo eso desemboca en algo maravilloso y esperanzador. Entonces aparecerá el Hijo del Hombre. Aparecerá el Hijo del Hombre. Y es que Apocalipsis, claro, este es un discurso apocalíptico y ahora también me refiero al Apocalipsis de San Juan. El tema principal del Apocalipsis y de los Apocalipsis no son las calamidades, aunque se habla de ellas. El tema central no es la bestia, el anticristo, el 666, aunque se habla de él. El tema central no son los 4 jinetes, los 4 caballos, no son los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas y la muerte y todo el sufrimiento. El tema central de los Apocalipsis es la victoria de Cristo. Es el triunfo del reino de Dios. Es la resurrección de los justos. Ese es el tema final. Ese es el tema central. Esa es la esencia de los Apocalipsis. Entonces verán al Hijo del Hombre, verso 27, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. No hay un rapto secreto. Hermano, lo digo con todas sus letras, con todo cariño también. Es una doctrina que yo prediqué por muchos años, esa del rapto secreto. Pero estaba equivocado, porque estudiando mejor la Biblia nos damos cuenta que ese fue un invento del dispensacionalismo. Aquí Jesús es claro, cuando Él venga, vendrá con poder y gloria. Y como dice Apocalipsis 1, y todo ojo le verá, y harán lamentación por Él. O como dice Lucas en otro de sus capítulos anteriores, como el relámpago que se mira desde el oriente hasta el occidente. Cuando se pensaba que la tierra era plana, el relámpago se tendría que ver hasta los confines, cualquiera de los confines del mundo. Esa es la idea. Jesús no viene en secreto. Jesús viene de manera gloriosa, poderosa, evidente. Y los resucitados resucitan también con toda la evidencia. Los malvados son castigados, son llamados a juicio inmediatamente. No hay, entre el regreso de Cristo y el juicio final, no hay otras cosas. No hay una tribulación, no hay otra venida de Cristo, no hay otro milenio, otra rebelión de las naciones. No hay nada de eso. Cuando Cristo viene, cuando Él venga a resucitarnos, todo sucede. Viene a juzgar al mundo, viene a resucitarnos, viene a establecer cielos nuevos y tierra nueva, el reino eterno de Dios. 3 cosas. El Hijo del Hombre viene en una nube con poder y gran gloria. Por supuesto, aquí la nube es también un símbolo, Es decir, los Apocalipsis siempre están combinando, mezclando de una manera muy creativa los símbolos con la realidad. Porque que Cristo va a venir es real.
que viene en una nube, eso es un símbolo que nos remite al Éxodo. Cuando Dios aparece en el Sinaí, se ve una gran nube. Entonces es una alusión a que es Jehová quien regresa, porque Jesús es Jehová. Es diferente el Hijo al Padre, pero el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová, y por eso Zacarías 14 dice: Jehová vendrá aquel día y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Porque a Jesús también se le llama Jehová, porque Jehová quiere decir yo soy. Y yo soy significa el eterno, el todopoderoso. Y Jesús es eterno y Jesús es todopoderoso. Viene en una nube, representa que viene con la gloria divina, con el carácter de las teofanías del Sinaí, donde Dios mismo se apareció y fue visto. Entonces hay un símbolo, la nube, pero hay una realidad: Cristo viene. Y por eso, último versículo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Voy a leer en griego el verso 27, si me acompaña. Dice así: que tote opson te, ton huion to antropu, erhomenon en nefeli, metadinamis que toxispolis. Lo leemos traduciendo. Que tote, y entonces, opson te, verán, ton ion tu anthropu, al Hijo del Hombre, erhomenon, viniendo, en nefeli, en una nube, metadinamis, con poder, que doxis polis, y gloria grande. Qué maravilloso texto, ¿no? Y cierro, decía yo, con el último texto, el 28. Que Cristo viene y que puede venir en cualquier instante, y esa es la inminencia de su regreso. No sabemos cuándo, pero puede ser en cualquier momento. Amamos su regreso, anhelamos que el amado ya esté aquí, pero no sabemos exactamente cuándo llegue. Sabemos que llegará y pensamos que cada vez está más cerca. Por supuesto que cada vez está más cerca. Gracias a Dios que no vino antes, porque nos dio tiempo de nacer y de existir y de creer y tener ahora vida eterna. Pero está cerca. Y por eso el 28 dice: cuando veáis estas cosas que comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Porque mire, a veces que va a haber terremotos, no, pues qué susto, ¿no? Va a haber un terremoto, nos acongoja mucho. Es que nos van a perseguir. Ay, Diosito, que todavía no venga la persecución, que no me vaya a tocar a mí. Que va a haber guerras. Ay, no, que en México haya paz. Pues para empezar no hay paz. Tenemos una guerra con el narco que ha cobrado más muertos que Afganistán. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que frente a todas estas cosas terribles que están anunciándose aquí, nos acongojamos, nos angustiamos y decimos: ¿qué voy a hacer? Nos agazapamos. Y Jesús dice lo contrario: erguíos, es decir, pónganse derechos, levanten su cabeza, ¿no? Sí, aunque los persigan y los humillen, ustedes no se van a sentir inferiores, no se van a sentir nada, porque psicológicamente, cuando ustedes lo jalonean, lo insultan, lo golpean, lo aíslan, fuera de lo que usted es, de lo que haya estudiado, de la familia que tenga, de las personas que lo amen, allá afuera donde nadie lo conoce, golpeado y humillado, psicológicamente usted se siente despedazado. ¿Y qué dice Jesús? Levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? La razón: porque vuestra redención está cerca. Señor, cada día las cosas son más terribles. Cada día, Señor, nos dolemos más de la inmoralidad que pervierte a nuestros pequeños. Cada día nos decepcionamos más de la corrupción y la injusticia de los gobernantes, de los jueces. Cada día nos acongojamos también
por la tibieza y el pecado y las falsas doctrinas en la iglesia. Cada día vemos más cerca nuestra cárcel, nuestra pérdida de libertad, nuestro martirio. Pero ¿sabe? Levantemos la cabeza, porque todo eso significa algo más importante. Y eso más importante es que el tiempo está cerca. Entonces Jesús ya va a venir. Entre más aguda se ponga esta situación, es que Jesús está más cerca y más cerca. Sí, porque la lucha de la maldad, la desesperación del diablo, se hace más intensa en el momento último, cuando ya Jesús está por aparecer. Y nosotros entonces renovamos nuestro anhelo amoroso, esperando al amado, con los brazos abiertos, y como cierra el Apocalipsis decimos también, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. En la persecución, a nosotros los cristianos, en la dimensión de nuestro cuerpo, sí, quizá nos toquen, pero debemos temer al que puede echar nuestra alma al infierno eterno, a la separación plena de nuestro Señor, de su presencia. Nuestro cuerpo será transformado. La corona de la vida será dada a los mártires. Nada en realidad pereció. La resurrección nos espera. A los creyentes en Cristo, quien es nuestro Señor y a quien pertenecemos, y anhelamos su venida. Nuestra redención está cerca. Pues recordemos, hermanos, esta reflexión que hoy nuestro pastor Cristian nos ha compartido, y sigamos reflexionando en la semana y escudriñando la palabra del Señor diariamente. Ahora quisiera recordarles de nuestras reuniones que tenemos, las reuniones de célula. Si usted aún no es participante de alguna de ellas, le animo a que se una. Y también que pueda compartir, tenemos una reunión de jóvenes, se tienen los días lunes a las 8 de la noche. Le invitamos para que todos los jóvenes puedan asistir a ella. También las reuniones de mujeres son cada 15 días, los domingos a las 9:30 de la mañana. Le esperamos, hermana. Si usted no nos ha acompañado, le invitamos para que lo haga. Seguimos viendo los dones espirituales. También le invitamos para que usted participe en el curso de padres, que es los viernes, todos los viernes a las 7 de la noche. Vamos a ver un tema muy interesante este próximo viernes. Si usted no ha asistido a este grupo, pues le invito para que lo haga. No desaprovechemos esta oportunidad que tenemos. También no se olvide de la reunión que tenemos los miércoles a media semana a las 5 de la tarde. Está usted cordialmente invitado. Si usted tiene alguna palabra que quiera compartir a la iglesia que Dios ha puesto en su corazón, pues no lo dude. Si usted no desea venir hasta acá, quizá pueda mandarnos un escrito, o desde su casa usted pueda compartir, y pues será muy bienvenido.
pues queremos agradecer al Señor esta oportunidad que nos ha dado de reflexionar en su palabra y de reunirnos como comunidad apostólica, como iglesia. Y quiero que me acompañe a hacer una oración para terminar nuestra reunión. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú nos has reunido como tu iglesia en este momento. Gracias por el privilegio de seguir escudriñando tu palabra, de reflexionar en ella. Te ruego, Señor, que tú sigas hablando a nuestra vida, que nos hagas estar apercibidos de estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Gracias por tu gracia que nos das. Gracias también por la vida de cada uno de mis hermanos que disponen de este tiempo para estar en comunión, escuchar y alabar tu palabra. Te ruego, Señor, que tú sigas haciendo tu obra perfecta en sus vidas, que sigamos amándote, reconociéndote en todo momento como nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien esperamos y anhelamos que pronto venga. Gracias, Padre, por tu inmenso amor y por el tiempo que aún le das a muchas personas de acercarse y de reconciliarse contigo. Que entiendan que aún hay tiempo, que aún lo pueden hacer. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues estamos despedidos. El Señor les bendiga.